El capítulo 4 del libro de Daniel es un capítulo, diríamos, de los capítulos confrontativos. Consideramos que de los capítulos confrontativos de Daniel, el capítulo 4 para un servidor está en el primer lugar. Porque en la vida nosotros tenemos que llegar a conclusiones serias. ¿Conclusiones qué? Serias. Porque a veces se nos hace muy fácil decir cosas que a veces ni siquiera nosotros lo creemos. Uno puede engañar a las personas, tratar de hacer todo su mejor esfuerzo por engañar a las personas. Y las personas, como dicen por allí, vagamente, las personas se comen el cuento, ¿sí? Pero ¿cuándo usted dejará de engañarse a usted mismo? Y la pregunta es muy relevante, porque yo creo que leamos este capítulo con ese pensamiento. En ocasiones nos engañamos a nosotros mismos. Decimos una cosa, pero otra es la que hacemos o vivimos. Dice el capítulo 4 del libro de Daniel: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz o sean multiplicadas. Conviene que yo declare las señales, ¿y qué más dice allí? Y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho, ¿con quién? Conmigo. Y saben que de las declaraciones del libro de Daniel, o por lo menos de lo que hemos estudiado, esta es una de las declaraciones fantásticas. Porque las demás declaraciones que por lo menos expresó Nabucodonosor fue motivado por algo. Explico, es decir, dice justamente que después de que los muchachos, los jóvenes hebreos salen del horno de fuego, entonces él dice: miren, pero es que este es el Dios de estos muchachos, que sea alabado, que sea exaltado. Hace un reconocimiento del Dios al cual esos muchachos sirven, que es Dios de dioses. Pero hubo algo que lo motivó. Después de su fracaso en el horno de fuego, ahora él llega al reconocimiento que el Dios de los jóvenes hebreos es Dios de dioses. Cuando Daniel hace la interpretación del sueño en el capítulo 2, Nabucodonosor también llega a la misma conclusión. Porque no hay otro Dios que pueda revelar los designios sino el Dios de Daniel. Y por esa razón le coloca esto sobre Babilonia como gobernador, y también a sus otros compañeros. Pero es por causa de. Lo interesante aquí es que es una motivación propia. Llega un momento en la vida donde nosotros tenemos que llegar a esta conclusión. No hay nada que me esté motivando, es decir, no hay nada no es una oración contestada, no es que de repente mi esposa se levantó e hizo mi desayuno preferido, no es nada en absoluto, sencillamente es algo que naturalmente surgió del corazón y hace un reconocimiento y da su testimonio. ¿Y da su qué? El testimonio, familia. El testimonio es una de las cosas completamente relevantes e importantes. Yo quiero decir algo para ustedes que está muy confrontativo. Crecimos en la iglesia. Tuve hace unos 8 años más o menos una conversación con mi padre. Papá dijo: mira,
quiero darte una respuesta de algo que me preguntaste hace como 20 años. Yo, óyeme, pero hace 20 años yo te pregunté el nombre, recuérdame porque yo no recuerdo nada. Me dice, ¿tú recuerdas aquella vez que me preguntaste después de haber salido de la iglesia qué era lo que había pasado? Yo le dije, papi, dame más detalles porque todavía no llego. Así que él me ilustró toda la escena y yo caí en la cuenta. Sí, me acuerdo. ¿Qué es lo que había pasado? El sábado anterior a ese sábado de la pregunta, papá no fue a la iglesia. Mi padre era el primer anciano de la iglesia. Nosotros nos organizamos y organizamos todo y vamos ya prontamente a salir a la iglesia cuando mi papá está sentado en el comedor con una grabadora, ¿sí? Uno de los hobbies de mi padre era grabar sermones, ¿sí? Ese era uno de los hobbies, le encantaba a él grabarse, ¿sí? Así que él solito abría su Biblia y ahí, de esas grabadoras, que usted sabe que le colocaban rec y allí él comenzaba a grabar, había muchos cassettes del hombre ahí. Grababa sermones. Creo que es parte, y bueno, de paso, un paréntesis aquí muy chico, recordé eso, que fue algo que surgió en mi corazón hace muchos años. Y por esa razón, pues mi esposa está grabando y ya llevamos un buen tiempo, por lo menos este año, comenzamos otra vez a nuestro canal de YouTube. Ahí queremos que esta palabra siempre quede. Alguien la consultará en algún momento y demás. Así que pues estamos tratando de hacer honor a ese buen legado que recibí de mi padre. ¿Okay? Y le pregunté a mamá, ¿y mi papá por qué no va a la iglesia hoy? Me dice, hijo, papá se va a quedar grabando unos sermones, él tiene sus temas, así que no te preocupes. Vamos para la iglesia. Nos fuimos para la iglesia, hicimos todo el proceso. Volvimos para la casa. 2 días después, el día lunes, fueron unos líderes de la iglesia, fueron a la casa. Estuvieron conversando con mi papá mientras nosotros jugábamos con los niños de ellos. El sábado siguiente, en las horas de la tarde, hay una reunión de los líderes en la iglesia. Así que nos dijeron, bueno, organícense, vamos ahora en la tarde, no vamos a ir porque todos los sábados en mi casa íbamos a ir a dar estudios bíblicos. Eso era lo que ocurría siempre. Pero sí, este sábado no vamos a ir a dar estudios bíblicos, hablamos con las personas y nos excusamos, este sábado no, vamos a ir para la iglesia, vamos a tener una reunión. ¿Ok? Ustedes se van a quedar allá en ese cuartico, era un cuartico, era una iglesia muy pequeña. Ustedes se van a quedar, todos los muchachos se van a quedar ahí en ese cuartico mientras nosotros tenemos una reunión aquí con los líderes de la iglesia. ¿Está bien? Nosotros estuvimos allí bregando con los muchachos, haciendo actividades, después nos cansamos, después nos jugamos y bueno, en fin. Pero llegó un momento en el que yo abrí la puerta del cuarto y me asomé a ver qué es lo que estaba pasando allá, esa reunión que, usted sabe, a veces uno como que un poquito de bochiche, eso, curiosidad, me gustó mejor eso. Curiosidad, yo quiero saber qué es lo que está pasando allá. Cuando veo a todos los líderes de la iglesia, era la junta de iglesia, de rodillas, orando y llorando. Eso me impactó demasiado. Mi papá, mi mamá, todos los hermanos, todos llorando de forma literal. Y yo dije, uy, no, eso está complicado. Así que cerré muy lentamente, le dije a mi hermano, oye, esa gente está llorando allá. ¿Cómo que está llorando? Muéstrame. No, espérense que ya saben, mamá tenía un adagio, ¿no? Usted sabe el pan que se amasa en casa y la harina que se gasta. Es decir, cuando usted escuchaba eso, usted sabe que iba a tener problemas en la casa, ¿sí? Así que ese día, cuando ya finalmente salimos de la iglesia, fue la pregunta que le hice a papá. Papá, ¿qué pasó que todos estaban llorando en la reunión? Me dijo, hijo,
Estábamos pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Por eso estábamos llorando y orando al Señor. Esa fue su respuesta. Esa fue su respuesta. Pero como les digo, hace 8 años, papá volvió a remover ese asunto y me dijo, quiero contarte lo que pasó en esa reunión. Ahora ya puedes saberlo, me dijo. ¿Y ok? ¿Está bien? Y entonces me hace todo el contexto. Resulta que a mi casa habían llegado un bulto de ropa, ¿sí? Un bulto de ropa, lo habían mandado a Estados Unidos para la iglesia, ¿sí? El pastor lo dejó allí porque esto consideró que era pertinente, la casa del anciano, así que lo dejó allí. Era un bulto de ropa en un costal muy fino, así que eso era para las dorcas y una actividad social que se iba a hacer, en fin, pero lo dejó en la casa. Entonces, ese costal, ¿sí?, siempre estuvo en la sala. Ahora imagínense 3 muchachos creciendo con un costal en la sala. El costal era el reposadero de todo. Cuando todos los asientos estaban sentados, ¿dónde me siento? En el costal. Entonces, cuando papá y mamá no estaban, el costal servía para darle patadas, para ensayar el golpe, para darle puños, para sentarnos, para subirnos en el costal y tirar. El costal se convirtió en un escenario de juego. Disfrutábamos tener ese costal. Entonces usted entenderá que mientras más usted se sube, aunque sea ropa, mientras más se sube, pues todo se va achicando, sí, comprimiendo mejor, todo se va comprimiendo. Llegó finalmente, después de unos meses, la hora de llevar el costal a la iglesia. Llevamos el costal a la iglesia, finalmente quedó el costal. Unos días después surgió un comentario. El anciano de la iglesia y su familia se robaron parte de la ropa, porque el costal debería de estar lleno y miren cómo está. Claro, dijo otra hermana, me dio con nombre. Claro, la hermana fulanita de tal, dijo, y yo veía al negrito ese de Erling allí con una camisetita nueva. Ay, ay, ay. Y vi a la niña, a la muchachita esa con un vestidito, yo creo que era de Estados Unidos. Miren, pero ven, que el anciano y robándose la ropa y cree que nosotros no nos íbamos a enterar. Imagínense. Usted sabe, todo eso, el uno le dice al otro, el otro le dice al otro, el otro le dice al otro, y por allí a alguno se le salió, se le zafó la cosa y llegó a los oídos de mi padre. Mi papá dijo, si ustedes como iglesia creen que yo soy un ladrón, no tengo nada que estar haciendo en la iglesia. Decidió no volver más a la iglesia. No vuelvo. Herido completamente, no vuelvo a la iglesia. Por eso, ese primer sábado, papá se quedó grabando sermones en casa y no fue a la iglesia. El sábado siguiente, en la mañana, no fue a la iglesia. Siguió con su dinámica grabando sermones. En las horas de la tarde es que deciden reunirse como junta directiva. El día lunes fueron unos hermanos a la iglesia, yo les dije. Fueron unos hermanos a visitar a mi padre y le dijeron, mira, queremos hablar, queremos dialogar, yo creo que fue un malentendido y todo lo demás, vamos a hablar el asunto, ¿ok? Entonces se planeó para hacerlo ese siguiente sábado. Ese sábado en la tarde, mientras nosotros estábamos allá en el cuartico jugando y recochando, estaban todos los líderes de la iglesia haciendo sus descargos y pidiéndose perdón y disculpas el uno al otro. Yo reconozco, hermano, que yo fui la que estuve mencionando el tema y por ahí salió, y por ahí uno, y por ahí otro, y por ahí otro, y por ahí otro, y por ahí otro, y por ahí otro. Conclusión del asunto. Le dije a mi papá, papi, ¿por qué me lo dices 20 años después? Es decir, hace 20 años yo te hice una pregunta y la pregunta me la evadiste, me dijiste, estaban orando pidiendo al Espíritu Santo que dirigiera. ¿Por qué no me diste lo que estaba sucediendo en ese momento? Y papá sabiamente dijo, en ese momento no estabas listo para saber
lo que estaba pasando. No estabas listo. Sabe, yo alabo el nombre del Señor por la prudencia de ese hombre y de mi madre. Yo nunca escuché a mis padres hablar mal de un hermano de la iglesia. Nunca. Ni del pastor, ni del proceso de la iglesia. Jamás en la iglesia ellos estuvieron mencionando. Usted sabe, a veces nos sentamos en la sala, en el comedor, y los muchachos, uno como muchacho escucha qué es lo que está pasando. ¿Me siguen allí? Uno escucha qué es lo que está pasando, y mira lo que me dijo, y qué fulanito, y qué se cree más alto, y mira qué una cosa, y mira que el pastor, y mira que fulanito, y tantas cosas. Hermano, los muchachos nos escuchan, ellos atienden lo que nosotros estamos escuchando. Y cómo nosotros queremos que cuando ellos sigan creciendo, vengan a la iglesia. Le pregunto, ¿me sigue allí? Es decir, cuando nosotros hablamos que tenemos que hablar con claridad y dar un testimonio veraz de lo que es el cristianismo, tiene que ver con un asunto de incompleta integridad. Porque ellos nos escuchan todo el tiempo, nuestros hijos nos están leyendo, están viendo nuestro comportamiento. Y si nosotros deliberadamente vamos lanzando lo que está pasando, cuando ellos no tienen la madurez de asumirlo. Ellos no tienen la capacidad de controlar toda esa información que nosotros, como cristianos maduros o como adultos que sabemos gestionar las cosas, podemos controlarlas mejor. A veces no es que los muchachos sean criticados en la iglesia. Ellos se salen porque nosotros no le hemos presentado la iglesia que deberían de asumir de forma clara y real. Somos nosotros los culpables. Ellos nos escucharon hablar de la iglesia. El testimonio es algo que, familia, nosotros tenemos que cuidar para bendecir a nuestra familia. Como pastor, hemos tenido que lidiar con muchas cosas que no han sido fáciles. Nunca mis hijas han escuchado hablarme que yo refiera alguna situación impropia que ha ocurrido o que está sucediendo. Ellas nunca lo han escuchado, ni lo van a escuchar. Ni siquiera mi esposa. Ella como esposa de pastor se ha enterado de algunas situaciones, pero nunca ha sido por mis labios. Porque yo soy el que la conozco a ella y yo no tengo que ir allá con mis sentimientos. No, si viera que fulanito habló mal de mí, me dijo que tal. No, porque le conozco y sé que su visión puede ser distorsionada. Le pregunto, ¿me están entendiendo allí? Es decir, cuando Nabucodonosor se permite dar su testimonio, es para que toda la gente que lo escuche y esa carta que está dirigiendo, ese mensaje que está mandando, puedan todos entender que aparentemente él sí tiene confianza en el Dios de los milagros. Aparentemente. ¿Y sabe por qué aparentemente? Porque dice la palabra del Señor, versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y tuve un sueño que me espantó. Tendido en la cama, con las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Versículo 6. Por esto mandé que vinieran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran la interpretación del sueño. Y vinieron ante mí, ¿quiénes? Magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron dar su interpretación. Imagínense el problema de este hombre. Es decir, él sabe que esa gente no tiene respuesta. Le pregunto, ¿lo sabe o no lo sabe? Es decir, cuando él estaba buscando, el capítulo 2, que estaba buscando que le interpretaran un sueño, llamó a los magos, brujos y a los adivinos, a la pitonisa, a todos los diablos. Díganme qué fue lo que soñé. Y la gente no le dijo. Es decir, Nabucodonosor está claro que con esa gente no hay respuesta.
Acaba de hacer una proclamación de reconocer la grandeza del Dios de los cielos, del Creador. Pero un versículo después está diciendo, tuve un sueño y mi decisión fue llamar a todos los brujos esos. Imagínense. ¿Le parece coherente? Yo creo que el asunto es completamente contradictorio, porque si él está diciendo Dios es un Dios de milagros, es un Dios que revela, es un Dios magnífico y toda la cosa, es a ese Dios que él tiene que consultar, ¿no le parece? Pero decide llamar a los magos y astrólogos. A veces sabe que nosotros tenemos la tendencia de volver a los caminos pasados, donde sabemos que no hay salvación. Es decir, el gran tema y el gran problema es que nosotros tenemos el conocimiento en donde no hay salvación. Le pregunto, ¿lo sabemos sí o no? Nosotros lo sabemos. En donde no hay salvación, afuera de Dios no hay salvación. Nosotros lo sabemos, pero el gran problema es que nos empecinamos en eso. Volvemos a consultar, como Nabucodonosor. No, y tú sabes, no, es que yo sé que Dios es grande, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es misericordioso, yo sé que hay palabra de Dios aquí, yo sé, yo todo eso lo sé. Pero si lo sabemos, entonces actuemos con base en lo que nosotros sabemos. Porque ese es el problema de Nabucodonosor, familia, que sabe cuál es el camino, sabe cuál es el conducto, pero se empecina en tocar las puertas donde nadie le va a responder. Cuando termine la campaña, porque siempre terminan estos ejercicios espirituales, ¿cuál va a ser la disposición? ¿Vendrá usted a la iglesia los miércoles? Porque bueno, hay campaña, indistintamente quien sea el predicador. El miércoles es culto regular. Hacen culto aquí los miércoles, ¿cierto? El miércoles del rapto secreto. La gente se le predica más a las sillas que a la gente. Eso pasa en algunos lugares, no aquí sí lo es, ¿sí? En algunos lugares que yo conozco, eso pasa. Generalmente uno viene un miércoles, hermano, eso es como un cementerio. Vacíos. Cuando se acabe la campaña, usted volverá a cantar los himnos como lo estuvimos cantando durante esta semana en su casa. ¿Sabe? Yo me enteré de algo. Y es que mis hijas no se sabían los himnos. ¿Y saben por qué? Porque lo que escuchábamos con ellas eran los coros, cantos, cantico, pero en la iglesia, cuando venimos a la iglesia, cantamos himnos. Y caí en la cuenta un día que estoy aquí, estoy listo para levantarme a predicar, y entonces salieron un grupo de niños a cantar un himno, y las niñas no lo sabían. Wow, dije yo, ¿qué fue esto? No se lo sabían. Las comunicamos con Dios, ellas toman tiempo para orar, cada una de ellas ora, en fin, todo eso. Pero estos elementos vitales, mira por donde se me estaba pasando. Entonces todas las noches hay himnos en casa. Hay un himno, hay 2 himnos, hay 3 himnos, siempre 3 himnos. A veces cuando hay muchos sueños, 2 himnos. A veces cuando llegamos súper tarde, como estos días, solo un himno. Pero está. Porque, es decir, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de poder ayudar a las personas a salir de donde están y enrutarse en el camino donde deben siempre andar. El problema de Nabucodonosor es que siempre tiene la tendencia de consultar donde nunca tiene respuestas, de avanzar en un camino donde Dios no lo acompaña, de avanzar en decisiones aparentemente buenas, pero que Dios no está amparando. Imagínense lo que pasó en el Edén. Nuestros padres comieron del árbol ¿cómo se llamaba? ¿El árbol?
¿Cómo se llama? El árbol del conocimiento de qué cosa? Del bien y qué? Y del mal. Eso quiere decir que los hombres, cualquier cantidad de personas que existan en el planeta, están facultados para hacer las dos cosas. ¿El qué? Y el bien y el mal. ¿Sí o no? Porque ese fue el problema. En principio ella comió del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Desde allí nosotros todos quedamos facultados para hacer las dos cosas. Usted ha escuchado personas, mira, yo no voy a una iglesia, no tengo nada que ver, pero yo tengo un gran corazón. Mira, por favor, estamos facultados para hacer las dos cosas. Pero no necesariamente. Por ejemplo, usted habla allí con Juanes, con Shakira, tienen fundaciones donde ayudan a cientos de niños. ¿Son cosas buenas? ¿Sí o no? Son cosas buenas. ¿Pero quiere decir que ellos le están agradando al Señor? No. Aunque estén haciendo cosas buenas. ¿Me siguen allí? Es decir, nosotros podemos llegar al conocimiento de hacer prácticas buenas, pero no necesariamente agradando a Dios. Nabucodonosor estaba claro con eso. Porque Nabucodonosor está claro con las dos ciencias. Hace un reconocimiento del Dios del bien que está sobre todas las cosas, pero hace una práctica que tiene que ver con el mal. ¿Están ahí conmigo? Hace una práctica donde cita gente que no tiene el Espíritu de Dios. La Biblia dice lo siguiente, versículo 8, hasta que entró ante mí, ¿quién? Daniel, cuyo nombre es como Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien, hablando de Daniel, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Si lo sabe, ¿por qué está? ¿No le parece que a veces podemos evitarnos como tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto quebranto? ¿No le parece? Nosotros a veces en la vida, hermano, como que nos gusta sufrir. Nos gusta pasar trabajo, nos gustan los latigazos. Yo le he dicho a las niñas, mira, ustedes saben sencillamente lo que tienen que hacer. Háganlo. Y no van a tener un papá que le está regañando. No van a tener un papá que está castigando. Sencillamente, si ustedes saben que lo que tienen que hacer es recoger sus juguetes, no esperen que yo, pero recojan los juguetes. Ustedes ya lo saben. ¿Están ahí conmigo? Ella ya sabe que tiene que recoger sus juguetes. Pero a pesar de que saben, ahí tiene que estar, pero ¿hasta cuándo los juguetes? Pero esa muñeca, pero ese. A veces toca así. Llegó Daniel y dice la Biblia que él le contó todo lo que había sucedido en su sueño. Un árbol, dice la Escritura, un árbol que se presenta aquí. Yo creo que lea conmigo por lo menos un poco de eso. Ok. Me parecía, versículo 11, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se lo alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto era abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él, a su sombra, se ponían las bestias del campo, en sus ramas anidaban las aves del cielo y se mantenían de él todo ser viviente. Vi en las visiones de mi cabeza que mientras estaba en mi cama, que un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad del follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves y sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con la atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo.
que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Qué tremendo sueño. El sueño no está fácil. Y saben, lo interesante es que él queda allí, pero el sueño tiene una interpretación. Ahora llega Daniel. Daniel le da una interpretación y concluye indicando que él es el árbol. ¿Están ahí conmigo, no? Daniel le dice: tú eres el árbol ese. Me gusta, porque siempre Dios llega con consejos a tiempo. Buenos consejos. Dice el versículo 27, lea conmigo. Por tanto, oh rey, ¿acepta qué cosa? Versículo 27, capítulo 4. Por tanto, oh rey, ¿acepta qué cosa? Mi consejo. Tus pecados redime ¿con qué? Con justicia. Mira el consejo de Daniel. Tus pecados, ¿qué cosa? Redime con justicia. Pero ¿acaso él no es el mismo del versículo 1 y el versículo 2 que está haciendo ese reconocimiento del Dios Altísimo y está hablando del testimonio, de los milagros que Dios ha hecho en su vida? Porque a veces nosotros podemos hablar de las historias donde Dios nos ha bendecido en el pasado o en el presente inmediato, pero aún seguimos en nuestros actos pecaminosos. ¿Están ahí conmigo? Se sigue haciendo las cosas impropias, pero también hablamos de los milagros y de las bendiciones que recibimos del Señor. Mira lo que dice acá. Daniel le exhorta y le dice: te doy un consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Si tú reviertes tu proceso, si tú te arrepientes del camino por el que estás andando, probablemente las cosas podrán ser de bendición para ti. La Biblia dice que después del consejo el rey agradeció y demás, pero ahora han pasado 6 meses. Versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio, el rey de Babilonia habló y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Y lo que dice la Biblia seguidamente es que tan pronto él terminó de hablar, se escuchó la voz del cielo. Llegó el tiempo que se cumpla el sueño. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo antes llegó el buen consejo? ¿Cuánto tiempo? 1 año. Es decir, 1 año antes del proceso difícil llegó la palabra de Dios para su vida. Al año siguiente la cosa se dañó. Y ¿sabe lo interesante? Porque es que en 1 año, 365 días, las personas se pueden tranquilizar, ¿o no? Las personas pueden tomarse un poquito de relajo. Las personas ya no sienten como la misma fuerza, la misma entereza, la misma necesidad. Ya no lo sienten. Entonces, después del año, cuando se cumple 1 año, las personas están en un ambiente de mayor tranquilidad. Exceso de confianza. ¿Exceso de qué? ¿Usted cree que hay personas que tienen exceso de confianza? Yo conozco muchas con exceso de confianza. Ellos creen que todo va a ser bien, que todo va a estar bien siempre. Exceso de confianza. Usted eso se lo puede preguntar a Sansón. ¿Usted recuerda la historia de Sansón? Le pregunto, ¿tuvo exceso de confianza, sí o no? Sí.
El problema de Sansón fue ir a la casa de la peluquera. ¿Fue así o no? En la casa de la peluquera siempre, no siempre hay bendición. ¿Es así o no es así? Porque en la casa de la peluquera, yo no sé si a algunas le ha pasado, de las damas me refiero, usted va donde su peluquera y dice, no, mira, es que córtame por favor, por lo menos esto, sí, las punticas, vine a cortarme las puntas, me decía una hermana hace poco, bueno, ya un buen rato, decía, no, fui a cortarme las puntas y me cortó casi una cuarta. Esa peluquera del diablo, decía. Terrible. Dalila. En la casa de Dalila funcionaba una peluquería. En esa peluquería ocurrían cosas extrañas. Cosas extrañas, cosas que no existen en otro lugar. Yo no sé cuántos se han quedado dormidos en una peluquería. Mientras de pronto le están haciendo el cabello, le están peluqueando. Yo no sé si alguien le ha cogido de pronto el sueñito allí. Una cosa rica, ¿sí o no? Bueno, a mí me ha pasado y yo tengo que hacer fuerza ahí porque me voy y me vengo, en fin. Y resulta que en la casa de la peluquera, Sansón siempre cogía sueño. Y ahí se quedaba dormido y después de que le decía, no, que si me atan con un cordón, que no sé qué, entonces yo ahí ya pierdo mi fuerza. Ok, en la casa de la peluquera, el hombre lo último que decía era su debilidad y cuando despertaba era amarrado. Una vez se despertó amarrado. Esas cosas extrañas que ocurren en peluquerías, aquello. Se despertó amarrado, ¡tran! Se soltó. No, es que si hacen esto, ¡tran! Le pasó. Hasta que finalmente le descubrió el secreto. Y en la casa de la peluquera, Dalila dijo, mira, espérate, que tengo quién es el peluquero especial para ti. ¿Sabes? Yo estoy por ir para mi peluquería mañana. Sí, ya estoy. ¿Y sabe algo? Yo he sido de los hombres más fieles a mi peluquero. Yo no sé si los hombres de aquí presentes o las mujeres son fieles a él, pero yo soy fiel, hermano, de esos fieles que hay. Hace poco me convertí a otro peluquero, Dije, voy a ensayar, pero con mucho miedo, ¿sí? Con mucho miedo. Y usted sabe, aquí en este pelito, pues no hay mucho que perder, ¿sí me entiende? No hay mucho que perder, pero uno tiene cuidado con eso, es su imagen, ¿sí me entiende? Y ahí voy, y le puse mi cabeza, y yo, Dios mío, por favor, dirige esas manos de ese varón. Porque hace 11 años me peluqueo en el mismo lugar. Sí, ya el hombre ya me conoce, ya sabe que yo no tengo que decirle. Yo me siento, me saluda, y él hace su trabajo, él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero aquí tuve que explicarle y la cosa. Pero sí, finalmente me atendió bien, organizó bien la cosa y me quedé cómodo y tranquilo. Y dije, aquí voy a seguir viniendo. ¿Sí? Sansón pierde su fuerza por exceso de confianza. ¿Es así o no es así? Exceso de confianza. Él creía que siempre el Espíritu de Dios lo iba a abrazar. Él lo creía, hermanos. O más. ¿Recuerda el apóstol Pedro? Le pregunto, ¿tenía exceso de confianza Pedro, sí o no? Jesús en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículo 31, Jesús le dice, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma la fe de tus hermanos. Eso se lo dijo Jesús. Pero ¿recuerda lo que dijo Pedro? Ay, Señor. ¿Cuántos años llevamos caminando juntos, Jesús? Por favor, tú me vienes a decir a mí que Satanás que me ha pedido a mí, por favor. No, Jesús, ni porque no me conociera. ¿Qué pasó ahí? Te vi grave. Pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte, por favor. Gracias por las oraciones, pero yo creo que ni siquiera las necesito, Jesús. Mira, si es necesario, yo voy a la cárcel por ti, a la muerte, que me maten, que me corten en pedazos, pero yo no voy a retroceder. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿No le parece que exceso de confianza? Ay, recuerda después de todo lo que dijo, Pedro, yo tengo que decirte que antes que el gallo cante esta noche, ¿me habrás negado cuánto?
¿Pasó o no pasó? Tuvo que darse los golpes de pecho y llorar amargamente, ¿no? Exceso de confianza. La Biblia habla de un joven, de una persona rica, insensata. En el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, el versículo 16 dice: oh alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Y el versículo 20 dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Exceso de confianza. Sí, hay gracia. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios hace milagros. Dios es Dios. Y está interesado en que todo se salve. Pero el gran problema es que cuando usted tiene exceso de confianza y no escucha las indicaciones y los buenos consejos de Dios a tiempo, va a tener que asumir las consecuencias. El último ejemplo, ¿usted recuerda a Acán, hijo de Zabdi, de la tribu de Judá? El capítulo 7 del libro de Josué dice que comenzaron a hacer la revisión. Él tuvo tiempo para hablar, tuvo tiempo. Y comenzaron y dijeron: si hay alguien que cogió algún anatema, que por favor devuelva esas batolas, esas chanclas que se quedaron allí, por favor que devuelvan esas cosas. Y nadie dijo nada. Acá han reído diciendo: bueno, seguro que yo no soy el único ladrón, yo no soy el único ladrón. Seguro que alguna gente también es mano lisa y todo eso, ¿sabe? Y se quedó callado. Entonces, vengan mañana. Y comenzaron a organizar las tribus. Y comenzaron por la tribu de él. Y comenzaron por la familia de Sera. Y entonces, cuando finalmente llegaron donde él dijo: bueno, ahora sí me pescaron. Es decir, él tuvo tiempo, exceso de confianza. Porque si hay algo que está guardado, si hay algo que estás haciendo mal, pero ¿por qué no buscas al Señor de forma a tiempo? Para que a tiempo el Señor guarde misericordia y oportuno socorro para tu vida. La Biblia dice que fueron dadas las palabras y Nabucodonosor cayó 7 años como bestia allí, comiendo hierba con sus uñas, con su cabello, como un animal completo. 7 años. Le pregunto, ¿pudo haberse evitado eso, sí o no? ¿Se pudo evitar, sí o no? ¿Cuánto tiempo llegó la palabra del buen consejo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llegó? 1 año. Es decir, 1 año antes de la consecuencia llegó la palabra de Dios diciéndote: pero ¿por qué tú andas en ese camino? Si el camino tuyo es ese camino de bendición. Familia, en el nombre de Jesús, queremos hacer una invitación esta noche. Para que ya no haya más exceso de confianza. Creer que podemos postergar nuestra decisión por Jesús para más adelante tan solo es exceso de confianza. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que somos como la flor del campo, que hoy es exceso de confianza. Cuando yo digo no para mañana, para el próximo mes, exceso de confianza. Yo no sé si eso llega. Hay algo de esta historia que llama la atención y con la que nos queremos quedar finalmente. Y es que Dios dejó la base del árbol. ¿Dejó qué? La base del árbol quedó. Quiero invitarte en el nombre de Jesús para que entiendas que Él te ha estado llamando y que ha estado buscando tu vida. No para más adelante, sino que el tiempo que Dios te da es el aquí y el ahora por la gracia del Señor.
No es mañana, el próximo mes, el próximo año. No es allá, es ahora. Porque es ahora cuando Dios está diciendo, está llegando la palabra de forma oportuna a tu vida, para que tú puedas decidir por Jesús, para que tú puedas decidir vivir una vida que exalte el poderoso nombre del Señor. Familia, antes de que te corten, abraza la salvación de Cristo Jesús. Antes de que corten todos tus sueños, tus ideales, antes de que te corten las alas, antes de que avances en un camino, porque Dios a veces tiene que permitir que llegue el proceso a nuestra vida, porque la única forma como a veces nosotros logramos entender que ya es tiempo de volver al Señor, que ya es tiempo de arrepentirnos de nuestro camino, que ya es tiempo de nosotros ahora sí andar en santidad, es cuando llega el problema, cuando llega la situación, cuando llega el diagnóstico médico, que la enfermedad sencillamente es inmanejable, es hasta allá cuando nosotros hacemos el reconocimiento de todo el tiempo que hemos perdido entregando nuestra vida no a la causa de Dios, sino a nuestras propias cosas. Es hora que en el nombre de Jesús recuperes el tiempo, redimas el tiempo en el nombre del Señor y decidas vivir en santidad para el eterno. La invitación de esta hora de forma especial sigue siendo para nuestros queridos amigos. Porque hoy hay tiempo. Hoy es un buen momento para comenzar de nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora es una buena oportunidad de enmendar tu camino y vivir para la gloria del Señor. Hoy, mientras pensábamos en esta palabra, decíamos, wow, qué tantas oportunidades personalmente de repente yo he perdido de vivir esa vida como Dios ha querido. Pero a veces tenemos que esperar que nos corten. A veces tenemos que esperar que nuestras manos queden vacías. Que todo lo que habíamos construido se vuelva a la nada para reconocer que en ese momento era necesario Cristo. La palabra del Señor siempre llega a tiempo para comenzar de nuevo con Cristo Jesús. Quiero preguntar en esta noche, familia, y la invitación de esta noche es un poco más abarcante, iglesia. Porque usted sabe qué es lo que hay. Y sabe qué es lo que no hay. Pero aquí y ahora, en el nombre de Cristo Jesús, debes de tomar una decisión para el eterno. Y antes que llegue la voz de Dios indicando que es necesario que vivas un proceso hostil en tu vida, para que ahora sí tus ojos puedan ver, necesitas entregarte a Jesús. Necesitas vivir en santidad para el Señor. Ya es tiempo de hacerlo. Aquí y ahora, por Cristo Jesús. Donde siempre debes de estar. Y de donde nunca te debes apartar. ¿Podríamos orar por alguien en esta noche? Oremos al Señor. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias porque siempre es bueno regresar. Sé que nos habías estado esperando. Y has estado esperando por nosotros, Señor. Ya han pasado quizás 1, 2, 7 años probablemente.
Y es bueno regresar a tu presencia. Es bueno regresar al fuego que antes ardía en nuestro corazón. Es bueno regresar a ese momento cúspide, Señor, donde hacíamos las cosas con tanto gozo, con tanta alegría, Señor. Es bueno regresar. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Porque tus brazos hoy están abiertos para todos los que quieren regresar. Porque aquella persona que ha estado viendo, aquella persona que ha estado escuchando, que sabe que debe de regresar, hoy es el día que Dios ha establecido para que pueda regresar y encontrar oportuno socorro en la presencia del Salvador. Gracias, gracias, Señor. Porque todo lo que el diablo nos retiró y nos quitó, Jesucristo tiene el poder de retornarlo. Gracias, Señor. Porque todas las bendiciones que de una u otra manera estuvieron, Señor, obstruidas por nuestra conducta, por nuestra vida, por nuestras decisiones, hoy, Señor, abre tu cielo para que tus bendiciones no falten sobre tu iglesia. Porque al regresar, las bendiciones del Padre ya están con nosotros. Gracias, mi Dios, porque escuchas y respondes. Oramos, Señor, dándote las gracias por haber regresado a tu presencia donde hay sanidad. Por esa razón, Señor, oramos por Jorge Martínez. Él hoy viene a tu casa, Señor, pidiendo que tú puedas dar la sanidad a su cuerpo. Padre, yo no le conozco. Hoy es la primera vez que viene a este lugar, pero si está aquí, Señor, tu palabra fue presentada. Hoy Él ha venido, ha regresado, se ha encontrado contigo y con tu palabra, Señor, y de forma oportuna ha solicitado que oren por Él. Oh Señor, te lo colocamos en tus brazos de amor para que el poder del cielo arda en su vida conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, mi Dios, porque escuchas, porque respondes y porque tu bendición y sanidad será también con Jorge. Gracias porque atiendes nuestra oración. Oramos, Señor, por Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor.